Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alma Lorena y me da mucho gusto recibirlo nuevamente en su espacio de aprendiz, el día de hoy ya para nuestro segundo programa. Pero bueno, la verdad es que tenemos la variedad de temas que son muy importantes irlos tocando, pero además la mano de quien nos lleva a estos temas, que como usted sabe, buscamos la gente que nos puede explicar, porque tanta información que hay en la red y tantos temas que hoy tenemos que saber, bueno, lo mejor es que del mejor modo que podamos ir entendiendo cada uno de los temas que abordamos, bueno, pues que sea de la mano de los expertos. Entonces, para esto el día de hoy, creo que uno de los temas que ha sido nombrado recurrentemente, a partir de otros conceptos, por supuesto, ¿no? Todo lo que tenemos hoy, virtual, no sé, en línea, digital, tantos conceptos que estamos nombrando, que si las plataformas, que si las apps, que entonces nos hacemos parte de, ok, bueno, ¿qué de todo esto tengo que saber? ¿Qué de todo esto me sirve? Y esto es para lo que generamos este tipo de programas para que, bueno, nos vayan llevando de la mano y entonces decir, ok, creo que este tema es el que necesito saber más, necesito abordar más y para ello vamos a ir hoy tomados de la mano de nuestro invitado, Héctor Guerrero, quien va a compartir con nosotros el tema de gamificación y, bueno, su influencia en estos procesos de enseñanza, que creo que más prudente, aunque ha sido un término que ha existido, eh, ya tiene su tiempo, pero hoy juega otro papel porque estamos todos en estos espacios y estaremos en el inicio del siguiente ciclo escolar y no sabemos, bueno, exactamente qué tiempo, ¿no? Pero para eso hoy voy a dar la bienvenida a nuestro espacio virtual a Héctor Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Hola, por la Héctor. invitación. Gracias a ti por estar con nosotros en este espacio de aprendiz, en donde la verdad es que estamos compartiendo con la comunidad diferentes temas y bueno, pues siempre queremos sacar lo mejor de nuestros expertos, preguntar y siempre le decimos también a la comunidad que se une a la charla para que hoy que los tenemos aquí los aprovechemos y en este caso hoy te toca este papel de experto en el tema de gamificación. Bueno, esto de experto, quién sabe, pero aquí estamos con todo el ánimo. Claro que sí, Héctor. Pues bueno, para empezar me gustaría pedirte si nos puedes contar un poquito a mí y a la comunidad de aprendiz, quién es Héctor Guerrero. Bueno, Héctor Guerrero es un gestor cultural. Actualmente me dedico a ser el encargado del laboratorio de juegos del Centro de Cultura Digital. El Centro de Cultura Digital pertenece a la Secretaría de Cultura de Gobierno Federal. Físicamente está ubicado en la Estela de Luz, abajo de la Estela de Luz. Ese es el Okay. Centro de Cultura Digital. Y ahí tenemos el laboratorio de juegos. Llevamos ya cerca de 8 años en ese espacio. Y básicamente lo que nos dedicamos es a tres cosas. Uno, organizar eventos para jugar. Dos, organizar eventos para crear juegos. Y tres, organizar eventos para mostrar los juegos hechos. Oh, vaya, o sea, te la pasas jugando, Héctor. ¿De qué se trata esto? Quisiera, pero no, realmente me la paso organizando desmanes, ¿no? O sea, me la paso organizando relajo, eso sí, relajo organizado, pero relajo. Claro, divertido ese relajo que te traes. Sí, Pues creo que quisiéramos todos que nuestro trabajo fuera como en esta línea de poder divertirnos y generar otros espacios, pero que para esto quiero caer en qué es exactamente gamificación, Héctor, y qué es lo que no es, porque hoy que todos estamos en línea y de verdad ves tantos recursos, tantas plataformas, tantos espacios que dices, esto sí, esto no, y además todo el mundo es experto de todo, entonces te voy claro, a compartir un cursito para hacer esto. Y de repente, claro, pues quien invierte dice, oye, pero esto creo que no era lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, claro. por ahí. Mira, no soy experto en gamificación como tal. Como te digo, soy más experto en organizar mitotes. Pero básicamente lo que entiendo que es la gamificación es llevar actividades o llevar acciones que se realizan durante el juego a lugares donde no es juego, es decir, a lugares serios, le vamos a llamar así. Aquí debo de anteponer que el juego, según el Homo Ludens de Johann Witzinger, dice que se crea un círculo mágico. El juego siempre se produce en el círculo mágico.
¿Qué es el círculo mágico? Es una recreación de la realidad, es un espacio de recreación de la realidad donde las consecuencias no son graves, básicamente. Es decir, en el círculo mágico nosotros podemos decir, ¡pum!, te maté, ¿no? Pero sabemos que no es cierto, o sea, no es una realidad, no hay una consecuencia fatal como tal. Entonces, la gamificación es llevar estos recursos que te invitan al juego, que te invitan al reto, que te invitan a seguir poniendo atención a lo que estás haciendo hacia los lugares donde sí son serios, ¿no? Comúnmente lo que sé de la gamificación es que se utiliza mucho en aquellos momentos en que la rutina es tan árida que si le agregas estos elementos, entonces las personas reaccionan de otra manera y pueden hacer más llevadero su espacio, ¿no? Entonces, en este sentido, y hablando específicamente de la docencia, no quiere decir que todo lo tengamos que gamificar, ¿no? O sea, no tenemos que llevar todo el tiempo los elementos del juego o de los juegos hacia el trabajo docente. Algunas de las cosas de la gamificación, algunas de las personas que la utilizan han caído en la puntitis, ¿no? Si haces esto, te doy puntos, y si haces esto, te doy puntos, y puntos, y puntos, y puntos, y más puntos, y puntos, y puntos. Y la verdad es que terminas hasta desesperándote, ¿no? Aquí voy a aprovechar para hablar de los 4 tipos diferentes de juegos que Roger Caillois en su libro El juego y los hombres, la máscara y el vértigo, nos menciona. Es uno de los primeros teóricos. El primero que habla acerca del juego es Johann Huizinga, con su estudio Homo Ludens, con su libro Homo Ludens, y el segundo viene siendo Caillois, con este libro, y nos menciona 4 tipos de juegos en aquel entonces, ¿no? Que era el agón o la competencia, ¿no? Los Juegos Olímpicos, las carreritas, aquello donde hay un ganador, donde hay una competencia, ese es el agón. El alea, que es la suerte, los juegos de azar, juegos de cartas, juegos de dados, son prácticamente ese tipo de juegos. El mimicry, que es el simulacro, que es la copia, el juego de rol, el teatro, ¿no? Básicamente adopto yo un rol, adopto un personaje y así es como yo juego, ¿no? Uno de los ejemplos quizá más burdos que voy a mencionar, y a lo mejor me cae un rayo, es el juego de la casita, ¿no? Asumes un rol y estás estás jugando de esa manera. El otro es el e-links o el vértigo, los juegos mecánicos, ¿no? Aquello donde pierdes el control, las coleadas, los columpios, ¿no? Estos de círculo que agarras y te echas el vuelo y entonces pierdes totalmente el control y te parece divertido. Entonces, esos son los básicos 4 tipos de juegos que Caillois reconoce o empieza a hablar acerca de ellos, y en algún momento Caillois dice que no se pueden combinar algunos de ellos. Sin embargo, pues bueno, esa teoría creo que ya quedó rebasada porque ya podemos combinar de todo, ¿no? O sea, el vértigo y la competencia la podemos combinar, ¿no? Ahí están los toros mecánicos, ¿no? Sí, sí se pueden combinar. O el vértigo y el, ¿cómo se llama? El mimicry, ¿no? La mímica. Ahorita no me viene un ejemplo a la mente, pero seguramente hay algo donde nosotros nos dejamos ir como un personaje y perdemos ese control, ¿no? A lo mejor las fiestas de disfraces podría ser algo así, ¿no? O sea, hay cosas, ¿no? Habría que investigar, pero estoy seguro que sí se pueden ya hacer combinaciones y ya las han hecho. No sé si puede ser en este caso estas personas que son muy fans de ciertas cartas, de ciertos, y se disfrazan del personaje y tienen sus eventos en esta dinámica del disfraz del personaje porque están interpretando a un personaje como tal de, no sé, de la serie, de la gama, de la saga. No sé por qué he visto tantas cosas. No tanto, ellos sí están jugando el juego del mimicry. Ellos sí están jugando a interpretar un personaje. Pero ¿en qué momento interpretas un personaje y pierdes el control? ¿No? Te dejas ir así en un columpio. Habría que revisar ese tipo de combinaciones. Insisto, estoy casi seguro de que sí debe de haber algo.
¿no? Por ahí ahorita no me viene a la mente, pero si alguien de las personas que nos está viendo dice, este es un claro ejemplo de esa combinación, pues bueno, ya la hicimos, ¿no? Y bueno, entonces, esos son los 4 tipos de juegos que menciona Calva. Y después, ya con el tiempo, con esta investigación acerca de los videojuegos y las nuevas relaciones del juego, que aquí me gustaría preguntarte a ti y al público, si yo les digo juegos de mesa, ¿qué juegos les vienen a la mente? Yo creo que entre dominó, Monopoly, cartas, no sé, Jenga, por ahí así de ese tipo de juegos, ¿no? Sí, Ajedrez. En realidad exactamente. nos dicen por ahí ¿De dónde? algún comentario, me imagino que es con lo anterior, nos dice que Ok, en la realidad virtual, yo creo que quieres la combinación, sí, ¿verdad? claro. Claro, hay momentos en la realidad virtual que sí eres un personaje y te dejas llevar Sí, por lo que las ¿cierto? máquinas te den. Claro, Ya tenemos muy un bien. ejemplo. Eh, y bueno, juegos de mesa. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la mayoría de la gente sí efectivamente nos dice estos juegos. Monopoly, serpientes y escaleras, ajedrez, damas chinas, etcétera. Pero desde el 2012 aproximadamente a la fecha ha habido un boom de nuevos juegos de mesa que creo que vale la pena que todo el mundo conozca. Okay. Actualmente se están produciendo más de 100 juegos, si no es que hasta 400 juegos de mesa anuales nuevos, ¿no? Con diferentes temáticas y diferentes sabores. Ya hay muchísimo allá afuera. Entonces, ¿por qué saco a colación los juegos de mesa? Porque si vamos a hablar de gamificación, lo que valdría la pena primero es conocer nuevos modelos de juego. Claro. Porque si no, todo lo vamos a querer hacer como un serpientes y escaleras, que de repente la mecánica es tan fácil y pierde emoción tan rápidamente que todo lo queremos hacer de esa manera y no conocemos las nuevas facetas que hay, ¿no? Los nuevos tipos de juegos que hay. Entonces es importante, 400 juegos, Héctor, más. mínimo, o sea, mínimo. Y si hablamos de videojuegos, No, bueno, estamos hablando de cerca de 1000 juegos al mes qué barbaridad. nuevos. Sí, y aquí aprovecho para Sí, echar agua a mi molino del mundo de juegos, que fue como me enamoraron un poquito para entrar de lleno a este mundo. Es el mundo de los juegos actualmente genera más dinero que la industria de la música y genera más dinero que la industria del cine y genera más dinero que la industria del cine y de la música juntos. ¿en serio? Y actualmente genera más dinero, ligeramente más, que la industria del deporte. La industria del juego genera más dinero que la NFL, la NBA, la Fórmula 1, los Juegos Olímpicos, todo eso junto, que todo ese universo, el universo de juegos genera ligeramente más dinero. Y aquí es donde aprovecho a invitar a todos los profesionales de la educación que comúnmente hacen juegos para dar su cátedra, que también pueden venderlos. Es otra Claro, opción claro. económica para ustedes, ¿no? Y lo menciono en ese tenor, porque de repente sí me ha tocado ver que muchos maestros están haciendo juegazos, ¿no? Para dar a conocer un tema, para hablar acerca de un tema, y de repente se quedan ahí olvidados los juegos, ¿no? Sí, No les dan más seguimiento y no lo comparten. No lo comparten con otros docentes que posiblemente podrían adoptarlo, hacer variaciones y mejorar las cosas. O en una de esas, si tienen la manera de producirlos, pues los venden. ¿Cuántas veces no hemos ido a alguna convención y ahí están afuera sí, los productores de exacto. los materiales didácticos y nosotros que producimos materiales didácticos no hacemos nada, ¿no? O sea, no sacamos Exacto. raja de eso. Y bueno, Cierto. dicho esto, la invitación es a conocer juegos para poderlos aplicar en su quehacer, en el quehacer diario. Eh, Aquí voy a hablar acerca de los 8 tipos de diversión que Ujú. menciona Marc Leblanc. Por ahí lo pueden buscar así en internet. No soy experto, le he dado 2, 3 leídas nada más al tema, pero él nos habla de que existen 8 tipos básicos de diversión. A ver con cuál se identifican. Ujú. ¿No? O sea, a ver cuál dicen, yo soy ese tipo de jugador o ese tipo de juego es el que me gusta más, ¿no? Los de sensación.
Los juegos que disfrutan con la experiencia sensorial, Ujú. en los que el jugador se siente realmente metido en el papel de un personaje dentro del mundo, ¿no? Como, ese es uno. El otro, la fantasía. O sea, la diversión a través de la fantasía. Los juegos donde se disfruta con la fantasía y los elementos fantásticos o haciendo volar la imaginación. Se parece mucho al anterior, Ujú. ¿no? Pero son completamente diferentes. Una cosa es que tú lo crees y otra cosa es que lo sientas. Nada más haciendo la Ujú. pequeña diferencia, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta más idear, fantasear o te gusta más realmente sentirlo? Ujú. ¿No? Ok. Como que haciendo la pequeña diferencia. La narrativa, la diversión por narrativa. Los juegos donde se disfruta la historia y el argumento lineal. Ok. Una cosa es que tú crees tu mundo y crees tu narrativa y otra cosa es que alguien te guíe con una narrativa. ¿No? En el Claro. caso de los videojuegos, ¿no? Que es un poquito guiado. Tú percibes como que tú tienes el control, pero la verdad es que la máquina te controla, no te controla, sino más bien está limitada por las mismas características de la máquina, aunque la Claro. percepción personal no sea como tal, que te están limitando, ¿no? Que tú sientes que tienes un universo, pero realmente no estás ahí. Otro tipo de diversión, el reto, Ujú. ¿no? Hay gente que dice, no, si no me Sí, estás sí. retando, yo no me divierto, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es fácil. La socialización. Gente que Ujú. no le importa realmente el juego, pero mientras esté chacoteando, Claro. se la pasa súper, se la pasa bomba, ¿no? Sí, sí, Y sí. hasta hace trampa o le vale queso el juego con tal de estar echando el relajo, se la Así pasa dentro del juego, ¿no? El descubrimiento es otro tipo de juego. O sea, aquellas personas que les gusta descubrir con cosas. la intriga, con la curiosidad, sí, claro. Un fenómeno en videojuegos, por ejemplo, es el Pokémon Go o el Pokémon. Ay, sí, ya ni Simplemente digas. están descubriendo los personajes, o sea, descubres Claro. las personas, los coleccionistas de cartas, ¿no? De las Ujú. estampitas de los pósters, no de los pósters, de los álbumes, Ujú. ¿no? Es un tipo de diversión. Ok. O las personas que están coleccionando precisamente, no sé, estampillas, postales o algo, pero es un tipo de diversión, se divierten coleccionando o descubriendo, ¿no? Claro. Por ahí. Otro tipo de diversión es la expresión. Ujú. Los músicos, los teatreros, los bailarines, todas estas personas que se dedican a expresar, ¿no? Es otra forma de diversión. Ujú. Y por último, tenemos el entretenimiento. Juegos donde la diversión se halla simplemente en pasar el rato. O Ok. sea, hay un ejemplo muy característico en videojuegos, porque aquí lanzo la pregunta, ¿quiénes juegan más, los hombres o las mujeres? Ahora ya lo dudo, ¿eh? La verdad es que a lo que he visto Ajá. hasta los streaming en Facebook y todo, y veo a muchas niñas como líderes en esas ramas. Yo Ujú. pensé que eran, digo, yo diría que son los hombres, pero creo que no. ¿Por qué los hombres? Pues se me hace asociar a los niños con los videojuegos más que a la mujer, según yo. Ok, eso es lo que la mayoría de la gente cree. Cuando digo Candy Crush, ¿las cosas cambian? Ah, bueno, creo que sí es cierto, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Bueno, efectivamente, creo que estadísticamente actualmente sí los hombres juegan más que las mujeres en México, Ujú. específicamente hablando de México, pero por un porcentaje de 4 puntos o algo así. Hace un par de años las mujeres eran las que jugaban más, ¿no? ¿Por qué? Todos jugamos. Desde que nacemos, desde que somos niños, estamos jugando. Sí, Jugamos para desarrollar habilidades. ¿No? Y recuérdame que regrese a este punto, ¿no? De juego ujú, como desarrollo de habilidades. Entonces, hombres y mujeres juegan por igual. Si ujú, el 54% de la población mexicana son mujeres, pues quiere decir que más mujeres están jugando, ¿no? ujú. Sí, Seguramente en las últimas métricas que se hicieron, pues a lo mejor es por el tipo de encuesta que hicieron o por el acceso a los teléfonos móviles, quién tiene más acceso que otros, ¿no? ujú, Y sacaba a colación el tema de Candy Crush
porque en muchas ocasiones, o conocemos la anécdota de que la mamá está con el niño, le dice, deja de jugar, vete a hacer tu tarea, y la mamá se pone a jugar Candy Crush, Sí, ¿no? sí, sí, Y de repente pierde la noción de que es un juego. así es. Entonces ahí es donde se nota la balanza de que todos jugamos. Entonces Ujú, ese es un fenómeno interesante. Jacinto Quesnel, que fue la persona que creó el laboratorio de juegos en el Centro de Cultura Digital y que también creó el Foro Internacional del Juego de Bauer, eh, eh, comentaba, ay, se me fue el hilo por mencionar a Jacinto. Eh, Nos estabas comentando que todos jugamos de alguna manera. Estamos sí, hablando. todos los mamíferos juegan. Ujú, O sea, él nos dice, todos los mamíferos juegan desde pequeños y precisamente es para desarrollar estas habilidades. ok. ¿No? Es como crecemos, es como entendemos al mundo, es como lo vamos explorando. Eh, el grupo de investigación de desarrollo musical, HIPEM, Grupo de Investigación Musical, algo así se llama, ellos me enseñaron el fenómeno de exploración se ve muy fácilmente con los instrumentos musicales. Tú dale a un niño un tambor o dale a un niño una flauta, ¿no? ¿Y Ujú, qué es lo que hacen? Un claro, escándalo, sí, sí, ¿no? sí. Tocan, Pero eso pegan, es exploración. claro. Entonces ahí están explorando, están viendo cómo resolver la situación o están viendo cómo funcionan las herramientas. Entonces lo mismo con los juegos. Ujú, Estás explorando tu nuevo mundo virtual claro. y entonces desarrollas habilidades. Y por eso te decía que recordáramos el regresar al tema de las habilidades, Ujú, porque comúnmente se piensa que la gamificación nos va a ayudar a enseñar, o los juegos nos van a ayudar a enseñar. ujú, Desde mi punto de vista, creo que el juego no te enseña, te ayuda a desarrollar habilidades. ok. No El, enseña un contenido exacto, específico, sino qué habilidades implicas para poder llegar al contenido, ¿no? exactamente. Eh, el contenido te lo da la persona o te lo da el texto dentro del juego. ¿No? Ujú, Hablando de un videojuego en específico. La información, yo te la transmito, tú desarrollas la historia, desarrollas habilidades utilizando la información que yo te doy, y ujú, entonces es como aprendes, ¿no? claro, Pero creo que un punto importante dentro del juego educativo, digamos, es el proceso de reflexión. Porque si bien la persona que está jugando se involucra en las actividades y absorbe la información, hace falta el detonar el criterio, ok, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿qué aprendiste? claro, ¿De qué te sirvió cada una de las cosas que te di para que desempeñaras tus actividades? ujú, ¿No? Ese proceso de reflexión es el que te educa más. Ese sí es el verdadero proceso de educación. ok. Pero como Con, tal el proceso, no el juego en sí exactamente. diseñado, ¿no? Sino el proceso en el que participó, se incluyó, tuvo que hacer, generar, compartir, no sé, algo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué lo menciono? Porque he visto muchos profesores que intentan volcar la información en un juego y la verdad es que el juego lo terminan haciendo súper aburrido porque quieren machacar la información a fuerza ahí. Es mejor ver el tema, ver qué habilidades se tienen que desarrollar para que los jugadores puedan desarrollar habilidades o puedan aprender el tema, puedan puedan experimentar de forma vivencial el tema y así que la información quede grabada. Ok, sí, sí, sí. Típico, que te quieren dar un juego de matemáticas y lo único que hacen es ponerte ejemplos de matemáticas medio raritos ahí, y Sí, que el alumno dice, no, me quieren meter la pastilla a fuerza, ¿no? claro, Olvídalo, papá, ¿no? O sea, no va por ahí, no quiero y no le entro. claro, claro. Sí, es cierto. Y No, no se, había visto esta parte, pero lo que dice, sí, creo que es
precisamente eso, intentamos hacer un juego o hacemos simulaciones de juegos conocidos, porque además esa es otra parte que tomaste al principio, conocemos muy poco, entonces hacemos el clásico memorama, serpientes, escaleras, con un contenido, cierto tema, y ese es así está aplicada la gamificación en la enseñanza, ¿no? Creo que es como lo Exactamente. exacto. Sí, exactamente. Se está tomando los modelos que ya conocemos de juego, pero no estamos innovando en otros, o no estamos visualizando el porqué del juego específicamente. O sea, nada más sabemos que es algo que nos ayuda y que parece más entretenido. Pero cuando entendemos que es desarrollo de habilidades para la supervivencia, ¿no? Así. Es cuando las cosas empiezan a tener sentido. Perdón, un ejemplo claro es Pokémon, ¿no? Muchos maestros se preguntan, ¿cómo diablos te puedes aprender tanto triste animalejo de ese mundo virtual que es Pokémon y no te puedes aprender los elementos de la tabla periódica? ¿No? Por decir un algo. Sí. O sea, ¿cómo es posible? No lo entiendo. Bueno, si supieran que Pokémon Go nació de la pasión por la entomología, a lo mejor las cosas cambiarían, ¿En ¿no? verdad? En verdad. Sí, esta persona era un enamorado de la entomología. Le encantaban los bichos y a él le gustaba coleccionar bichos y observarlos. ¿Qué Okay. hizo? Creó un universo en un espacio virtual, hizo su propio universo de seres Uh-huh. y eso fue un éxito comercial, ¿no? Actualmente Pokémon es el juego que más dinero ha recaudado en todo el mundo, Y vaya que sí. ¿no? Y nace de estas pasiones, nace de estas habilidades. Otro ejemplo, Assassin's Creed, que es un Uh-huh. juego que habla acerca de la historia. Uh-huh. Pues seguramente hubo gente apasionada de la historia que dijo, me hubiera gustado vivir en la época de las cruzadas, y pues llegaron los narradores y sí, vamos a ponerle sabor, ¿no? Vamos a darle un sentido de misterio, vamos a darle el misticismo de las sectas y vamos a darle la contemporanización de la tecnología, de llevarte al pasado y de las mentes, y empiezan a echar de su cosecha. Pero lo que siguen haciendo es desarrollar habilidades. Y dentro de estas habilidades te dan información, te hacen pasar información a través de ahí. Y si hay un proceso de reflexión que se da en la escuela, cuando dicen, ah, sí, los Medici, ah, sí, esos que no permitían cierta acción en el juego, o a los que tenía que ir a buscar en el juego, ¿no? Porque eran los mecenas o eran los villanos, ¿no? Ah, entonces haces la conexión y las cosas cobran sentido. Exacto. Voy a tomar eso que acabas de decir, Héctor. Cobran sentido, porque no cobrará sentido en cuanto, por más que le pongas el nuevo juego, mucho más material, mucho más imágenes, si no está este proceso de reflexión en donde de verdad el niño va a hacer el clic con la habilidad que desarrolló, la actividad que desarrolló, y además, por ser juego, pues ya lleva esto como de la emoción, dependiendo de lo que le estés llevando, y lo enganchas todavía con el rescate de llevarlo a la criticidad, ¿no? Que empiece a decirte qué le pasó, qué final le pondría, qué está imaginando, qué va a generar, no sé, algo, pero al final tendría que sacarse de eso, que es un proceso a lo mejor de lo que hacemos normal en las aulas, pero solo como tal el juego no va a generar el concepto, el tema, que quede todo así, nada más por ser juego. No necesariamente, hay juegos que sí lo logran, ¿no? Están tan pulcramente hechos que sí pasan por este proceso, sí te inducen a este proceso, ¿no? Hay otros que definitivamente sí tienes tú que llevarlo. Pero si estamos hablando del proceso de gamificación o de llevar elementos del juego al aula de clases, o a la oficina o a cualquier otra área, es entender eso, ¿no? Claro. Es cómo voy a lograr que tenga sentido. ¿Cómo voy a lograr decirte que el sistema planetario tiene una función? ¿No? ¿En dónde lo vas a ocupar? ¿No? A veces lo damos el tema porque pues, ahí está el tema, pero uno que es apasionado del espacio dice, ah, sí, porque eso me da un punto de referencia, cuánto tiempo tengo que viajar, cuál es la fuerza, cuántos recursos tengo que gastar, etcétera. Y entonces de ahí se detonan muchas habilidades que tienes que desarrollar acerca de un tema. Y no puedes pasar de nivel hasta que no conozcas
todo lo que hay alrededor de cierto tema para poder avanzar, porque te hace falta puntos para llenar el rompecabezas y poder pasar a la siguiente etapa, ¿no? Claro. Sí, Más o sí, menos. entre reto, entre las etapas, la satisfacción de haber concluido uno, todas las emociones que implica además el irte adhiriendo a estas etapas que te puede llevar el juego. Sí, y por eso era la mención de los diferentes tipos de diversión, porque no todo mundo se divierte igual. ¿No? Ujú. Hay gente que le choca el reto. Sí, sí, sí. Me purga que me pongan a competir con los demás porque yo soy ambitorpe o me siento ambitorpe, ¿no? Entonces, no, a mí no me gusta, a mí me gusta explorar, a mí me gusta coleccionar, por ejemplo. O a mí me gusta expresarme, a mí me gusta hacer show. Mírenme, hey, aquí estoy. Claro, Y se vale. claro. Seguramente les ha de haber pasado en algún momento en que notan una habilidad extraordinaria en alguno de los educandos y la explotan a partir de ese tema, por ejemplo, los dinosaurios, que es casi típico, ¿no? Todo lo hacen a través de los dinosaurios, ¿no? Vamos a hacer matemáticas con dinosaurios, vamos a hacer español con dinosaurios, vamos a hacer naturales con dinosaurios, porque es un punto de interés. Claro. Pero no es necesariamente que sean solamente los dinosaurios, es qué tipo de diversión tienen que les está llamando la atención. A lo mejor le cambias los dinosaurios y ahora le enseñas, no sé, las hormigas o los hexápodos. ¿Quién sabe, no? Es algo que jamás había reflexionado desde ese lado. No todos nos divertimos igual. Entonces la propuesta del juego no puede ser, no porque sea juego, quiere decir que le va a caer bien a todos. Como Exactamente. dices, hay a quienes no nos gusta competir, hay a quienes no les gusta trabajar en equipo, hay a quienes no les gustará hacer la actividad física, a lo mejor en la que la estás implicando, y hay quienes son muy buenos en otro tipo de dinámicas, Claro. como de descubrimiento. He visto este juego donde les ponen pistas, lo he visto en el celular, donde les ponen pistas y tienen que abrir llaves, sacar cosas, abrir puertas, y hay gente que es muy metida como para ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor que para otra no, que para de competencia puede decir que quizá no es lo suyo. Sí, sí, tienes tanta razón en tomar, creo que esta es toda una gama que debemos considerar el tipo de diversión que tenemos, porque entonces vendrían propuestas distintas. Sí, y la diversión, todos pasamos por ese tipo de diversión en algún momento. A todos en algún momento nos gusta la competencia, ¿no? A lo mejor te gusta recolectar bichos más que competir, pero si de recolectar bichos se trata, ahí vamos a entrarle a la competencia, Ujú. ¿no? Entonces está esa posibilidad. O sea, no están peleados, solamente hay gente que le gusta más una que otra. Y también hay otro investigador, Marksevsky, que habla acerca de los 5 tipos de jugadores, ¿no? Dice, los jugadores, los que les gustan la competencia, los que buscan conseguir todos los logros, los socializadores, los que buscan más estar platicando acerca, los que les gusta más socializar, que no le importa tanto el cómo se juega, sino más bien estar socializando, los de espíritu libre, que son los que les gusta irse, tomar sus reglas, construir su universo y perderse en él, ¿no? Los de espíritu libre, los achievers o los recolectores, ¿no? Que son los coleccionistas, que en un videojuego son aquellos que quieren conseguir todos los diferentes personajes o todos los diferentes iconos que se encuentran o todos los diferentes algo que el juego te pone, ¿no? Y los filántropos. Los filántropos son aquellos que les gusta ayudar a los demás a divertirse. Oh, ya. Ok. Sí, o sea, también hay estos 5 tipos de jugadores, creo que también se extiende a 8, pero también va muy relacionado a los tipos de diversiones. Ok, perfecto. Sí, entonces son de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta. Insisto, todos en algún momento tenemos un poquito de todos, los Ujú. diferentes tipos de jugadores o los diferentes tipos de diversión, pero hay uno en el que encajamos más. Claro, es que son varias consideraciones que hay que hacer porque no Ujú. es solo el juego per se, ¿no? Pero le quiero dar salida a los comentarios que están aquí. Adelante. Mira, nos comentaron desde hace rato. Yo creo que tiene que ver con lo primero que hacíamos referencia de Jumanji.
el juego como lo plantea la película, obviamente, ¿no? Está jugando y se pierde en una realidad y ya entonces entró el personaje y perdió la noción. Que cuando empezó esto de la pandemia, te he de decir que yo decía que alguien estaba jugando Jumanji con nosotros, porque dije, ya entre la Bispón y la pandemia, ya, ¿quién está jugando Jumanji? Párenlo ya. Fer nos está comentando, ¿cuál es el desarrollo e impacto de la música de los videojuegos? Pues debe ser, creo que El desarrollo y el impacto de la música de los videojuegos. Híjole, depende del juego. O sea, depende de qué tanta atención le estás poniendo a la música, como para que tenga un impacto directo en la forma de percepción del jugador. Bueno, a lo mejor estoy diciendo algo de manera incorrecta. Lo que quiero decir es, si la música, si son juegos musicales como Guitar Hero, por ejemplo, la música cobra todo el sentido, te desarrolla todas las habilidades de tiempo, ritmo, a lo mejor no entonación, ¿no? Pero sí, sobre todo el trabajo en equipo, cuando trabajas con los demás, el ritmo, el tiempo y las reglas, ¿no? Lo cuadradito y estricto de las reglas que la música tiene. Y los juegos de ese tipo, ¿no? Que se basan mucho en tiempo, en pulso, en melodía o en altura, tienen una gran afectación. Si estamos hablando de elemento estético, si estamos hablando de la música como elemento estético, pues tiene toda la valía, porque, bueno, también depende del creador del juego y de qué tipo de juego. Si estamos hablando de un juego AAA, que son estos juegos típicos de consola, ¿no? Diré algo como Assassin's Creed, pues obviamente la música tiene mucho sentido porque te pone en tensión, te marca ciertos momentos de tensión o ciertos momentos de relajación. Entonces te estimula, y aquí es donde digo que la gente escucha más música clásica de lo que pensaría, ¿no? Con los juegos, precisamente por eso, ¿no? Porque es mucha música orquestal, es mucha música bien dirigida a que percibas, a que tengas una sensación específica durante el juego. Pero hay otros juegos que la música es solamente ambiental, ¿no? El Tetris, por ejemplo. O sea, no es porque se hayan puesto a pensar esta música tradicional rusa, tiene que ir en Tetris para estimular la mente de alguien. Creo que no, creo que más bien el desarrollador dijo, pues ¿qué le pongo? Música rusa, ¿no? Mi juego es ruso, quiero música rusa, va, ¿no? Y aparte está linda, ¿no? Entonces se acabó. En ese sentido, pues bueno, habría que pensarlo de esa manera como desarrolladores. A lo mejor me fui un poquito por las ramas porque soy músico, soy músico de profesión, esa es mi licenciatura, y soy desarrollador de juegos. Entonces, a veces como desarrollador de juegos dices, pues lo que sea más fácil, lo que sea más cómodo para este juego, boom, voy y se lo pego, ¿no? Que no siempre hay un trabajo muy meticuloso detrás de decir, quiero cierta tonalidad específica para influir, ¿no? Y mucho menos llegarle a Mozart, ¿no? Intentar llegar a una estimulación mozartiana, pues está cañón. Claro, mira, nos está comentando también que Ileana Cruz había comentado un ejemplo de Mimicry, son los simuladores. Y bueno, estos simuladores también, el impacto que tienen en capacitaciones de diferentes tipos, ahí sí, ¿no? Ahí sí, desde ¿cómo se llaman? En pruebas de tiro, en los que manejan los aviones, se me fue en este momento. Claro, los simuladores de vuelo. Sí, sí, efectivamente. Si nos ponemos a hablar acerca de juegos serios, que son aquellos juegos que tienen un fin más allá del puro entretenimiento, o sea, que pueden ser juegos para medir aprendizaje o que pueden ser juegos para situaciones de riesgo, ¿no? Para evitar situaciones de riesgo. Hay juegos creados para medir la salud, ¿no? También. Hay algunos juegos de educación física donde te van midiendo tus pulsaciones mediante algunos aditamentos, ¿no? Okay. Y también te sirve para otras situaciones, ¿no? Van más allá del puro entretenimiento. Efectivamente, los simuladores son un claro ejemplo del círculo mágico. Sí, es cierto. O sea, no te dicen que estás jugando, ¿no? Te dicen, vas a entrar en una simulación toda seria de un avión Boeing 727 y no tienes que estrellarlo.
porque si lo estrellas uno, te matas o te lo cobro. Claro, ¿No? Tú entras todo tenso a la cabina y dices, voy a volar algo que no es real, claro. ¿no? Pero te permiten, o al menos te ponen en situaciones críticas, donde pues, si fracasas, pues está bien, fue un juego, ¿no? Ahora sí, te maté, no te creas, estábamos jugando, Así ¿no? es. Pero que en una situación real, pues bueno, sí salva vidas, ¿no? Sí, por supuesto. Que aprendas a hacerlo bien en ese círculo va a Exactamente. depender de las habilidades y regresamos. Fue el proceso en el desarrollo de habilidades para llevarlo a cabo bien en la vida real, ¿no? En el contexto real en el que lo tenía que aplicar. Sí, y Este, el aprendizaje viene de la reflexión de qué hiciste, en dónde la regaste, así es. ¿no? Sí. Y una de las ventajas del juego es que la puedes regar. De hecho, hay un libro ahí, el, 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 el arte del fallo, el arte del fracaso, Art of Failure, Ujú. ¿no? Que habla específicamente de por qué a los jugadores les gusta martirizarse perdiendo. O sea, un juego, estás jugando y estás pierde y pierde y pierde, pero no cejas, ¿no? Hasta que lo logras. Entonces, ese es otro fenómeno interesante del juego, ¿no? De perder para aprender. Y de lo que te permite el juego, sí, claro, como tal. Que además en nuestro sistema educativo el equivocarte es fallar, fracaso, se acabó, está mal y ya, ¿no? Poco se Exacto. trabaja con el error. Aunque hay tantas teorías que rescatan el rescatar el error, hay muchos espacios que no te dan el error, porque incluso aunque sea juego, si te Claro, equivocas, perdió el equipo, si te equivocas, claro. perdiste tú. Entonces, Hay consecuencias claro, claro, sí, sí, y tienes que vivir con ellas. Y también te genera la frustración, o sea, te ayuda a controlar tu frustración, sí. conocerte, ¿no? O sea, no quiere decir que esté mal que te frustres rápido. Pero a lo mejor así eres, y si tratas de controlarlo, pues ok, a lo mejor seguirás al siguiente peldaño, pero a lo mejor no puedes, ¿no? Tu cuerpo no te da. Ujú. Claro, sí, 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 se me hace varios elementos de reflexión tenemos ahorita. Mira, Miguel nos comenta, gracias Miguel por estarnos siguiendo, excelente programa, saludos y felicidades por acercar temas interesantes y variados, saludos. Héctor nos dice, si pueden compartirnos tu experiencia acerca de la experiencia de los jam de juegos. Ah, ok. Gracias por la pregunta. ¿Qué es una game jam? Aquí tengo que hablar acerca de la literacidad lúdica. Así como la literacidad es saber leer y escribir, Ujú. nosotros estamos hablando precisamente, Jacinto Quesnel habla de la literacidad lúdica, ¿no? Que es tan importante, o sea, creemos que jugar y hacer juegos es casi tan importante. Digo, nosotros sí sostenemos que es más importante que saber leer y escribir, pero de repente la gente se espanta y dice, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, jugar juegos y hacer juegos es muy importante, eso es innegable, no importa cuál va primero, pero comúnmente estamos acostumbrados a consumir los juegos. Se nos olvida que en la infancia nosotros construíamos juegos, Claro. ¿no? Y es importante continuar conservar esa habilidad de desarrollar juegos, porque Ujú. estamos creando nuestras propias habilidades, estamos fortaleciendo nuestras propias habilidades. Toda la vida jugamos. El albur es un juego, o sea, los Ujú. chantajes son un juego, ¿no? ¿De qué me hablas, Héctor? Cobran otro sentido, o sea, jugamos de otras maneras, más Claro. elaboradas o más entrelazadas, más intrincadas, Ujú. pero todo el tiempo estamos desarrollando habilidades. Sí. Entonces, el crear juegos es una parte también importante que puede ayudar mucho a los docentes. O sea, ¿quieres hablar de un tema? ¿Cuántas veces en la secundaria dan el tema de exposición? Te dejan exponer un tema. Pero ¿por qué pasar al pizarrón cuando puedes crear un juego acerca de ese tema? Y la información se va a quedar aquí igual para las personas, ¿no? Tanto para las personas que jueguen como las personas que desarrollan el juego. Creo que más en las personas que desarrollan el juego. Sí, Entonces, una Game Jam, que es uno de los eventos que nosotros organizamos, es un campamento de 48 horas. Comúnmente es de 48 horas. Hay diferentes tipos de jams. Como el que nosotros hacemos es un campamento de 48 horas para desarrollo de juegos.
Estamos jugando a hacer juegos, básicamente, ¿no? Con un tinte más profesional en el sentido de vente a hacer videojuegos o vente a hacer juegos de mesa o vente a hacer de cualquier tipo de juegos, pues con un poco de miras para que se vuelva profesional y puedas vivir de ello en algún futuro, o si tú ya estás en el desarrollo de juegos profesional, vente a experimentar nuevas mecánicas, ¿no? Estamos jugando a hacer juegos. Es un espacio de tiempo muy pequeño donde vamos a explorar nuevas mecánicas para conectar con los jugadores, ¿no? De repente el tema secreto, por ejemplo, es casa. ¿Cómo voy a abordar el tema de casa? ¿No? ¿Cómo voy a hacer un juego acerca de una casa? ¿Qué significa casa, inclusive? ¿No? Hubo quien hizo casa a partir de los caracoles, hay quien hizo casa a partir de los extraterrestres, hay quien hizo casa a partir de las mascotas, ¿no? O sea, las casitas para los perros. Entonces, es diferentes interpretaciones, así como decimos llave, ¿no? Si yo te digo llave, ¿cómo vas a interpretar esa palabra? Hay quien empieza una llave de lucha libre, hay quien empieza una llave de agua, hay quien empieza una llave en Stilson, ¿no? Una herramienta, y el típico, ¿no? La llave de la casa. Que hay diferentes tipos de llaves, ¿no? Claro. Entonces, a partir de un tema, la gente empieza a desarrollar los juegos, se reúnen equipos, pimponean ideas y de cada una de las habilidades que tienen las personas desarrollan un proyecto. Hay gente que es más hábil desarrollando el juego, hay gente que es más hábil en el arte, hay gente que es más hábil comunicando el juego, hay gente que es más hábil en la música, entonces le añade la música al juego, o diferentes opiniones, o hay personas que a través de su educación es como la aportación que hace el juego, o sea, psicólogos, por decirlo, ¿no? Los psicólogos aportan algo, los educadores aportan algo, los antropólogos, los economistas, los químicos, todo mundo puede hacer juegos. Y eso es lo divertido. Todo mundo jugamos y todo mundo podemos hacer juegos. Y hay juegos para cada una de las cosas que necesites desarrollar una habilidad. Oye, Héctor, ahorita que estás pronunciando esta experiencia, ¿quiénes hacen más juegos? O sea, todos podemos, pero ¿quiénes has visto que se dedican a hacer más juegos? ¿Hay como una carrera específica que digan, no ellos, o sabes qué, los chavos, o sabes qué, los programadores, o solo ellos, o no? Partiendo de la premisa de que todos jugamos, Uh-huh, todos podemos hacer juegos. uh-huh. La historia, tristemente la historia, cuenta que los videojuegos se volvieron más hacia el ramo masculino porque no sabían dónde chingados poner, perdón por mi francés, pero no sabían dónde diablos poner los juegos en las jugueterías, porque son videojuegos, ¿no? Y esto, ¿dónde fregados lo pongo? Entonces vieron que algunos de los juegos tenían avioncitos o tenían cochecitos, dijeron, del lado de niños. Entonces, pum, lo avientan de ese lado y las niñas dejan de jugar videojuegos. Entonces, así como, y uno de los primeros juegos, que fue uno de los más famosos, el Centípode, fue creado por una mujer. Entonces, ¿cómo es posible que las mujeres se hayan perdido de este periodo o de esta etapa de juegos, ¿no? Uh-huh. También, tristemente, lo que hemos visto es que la mujer, el principal problema de la mujer que hemos visto para desarrollarse no es necesariamente la oportunidad laboral, sino el principal obstáculo es la familia. Que te dice, no aprendas eso, es cosas de niños. Sí, sí, sí. ¿Qué mierdas te pasa, no? O sea, todo el mundo puede. Entonces, dale chance. Pero no, la misma familia es la que le dice, no, es que esas cosas de niños, no hagas eso. No te comportes así porque es de niño, ¿no? Claro. Pero con esto quiero decir que cualquiera puede hacer juegos. Hemos notado que sí, efectivamente, hay más hombres haciendo juegos, pero más por este fenómeno. Uh-huh. Ya Y una línea en lo que sí se debe y no se debe, más que en lo que exactamente. se pueda, ¿no? Exacto. Un dato curioso que conocí hace un año aproximadamente es que las mujeres estaban haciendo más juegos de realidad virtual, por ejemplo. Las Okay. mujeres estaban dominando ese ámbito. Y está chido, Claro, ¿no? sí. Hay una cierta malinformación o más bien deformación del estudio de los juegos,
porque las universidades todavía no terminan de entender el fenómeno de la creación de juegos. Las universidades comúnmente lo que piensan es más en ofrecer un servicio para cumplir una demanda, ¿no? O sea, para cubrir una demanda. Y toda la gente está diciendo, quiero hacer juegos. Diablos, ¿cómo te enseño a hacer juegos? Pues hay quien te enseña a hacer juegos desde la línea artística, ¿no? Desde el arte para los videojuegos, el modelado 3D, la animación, este tipo de cosas. Y está por el otro lado la programación, ¿no? Te voy a enseñar a hacer juegos desde la programación, desde las matemáticas. ¿No? Ok. Entonces, está esta concepción y la mayoría de las carreras, las que sí sirven un poquito más o que tocan más a fondo el tema de los juegos, es la de diseño de juegos, que sí se involucran más en estos procesos de diseño, primero, y después aplicados a la lúdica. Pero realmente yo creo, o sea, desde cierto punto de vista, creo que los juegos se pueden abordar desde cualquier área y podrían bien ser una maestría, ¿no? Sí. Maestría o doctorado, aunque creo más bien sería una maestría o una segunda especialidad, mejor dicho. Más que eso es una especialidad, más que una maestría es más bien como una especialidad. Me voy a especializar en juegos, administración para juegos, ya sea dentro del juego o ya sea para administrar a los estudios o a los creadores, ¿no? Sí, sí. Pero también hay mucha administración dentro de los juegos. Hay muchas veces que dicen, hablemos ahorita de las ludopatías, ¿no? Es que este juego es enviciante. Pues sí, o sea, el juego no te causa adicción, porque la adicción se da cuando una sustancia entra al cuerpo, técnicamente hablando, ¿no? Pero sí existen las ludopatías. O sea, sí la gente se enajena con el juego. Comúnmente obedece a factores más bien sociales, ¿no? Una familia disfuncional o problemas personales y se pierde la gente en los juegos, que como se puede perder en el alcohol, como se puede perder en las drogas, como se puede perder incluso en el trabajo, ¿no? Los famosos workahólicos. Así es. Pues Sí. sí, hablemos de ludopatías en ese sentido, ¿no? Y con esto iba porque hay empresas que generan los juegos, sí, para mantenerte ahí, ¿no? Candy Crush. Te van poniendo la zanahoria y saben en dónde vas a estar, dónde vas a cojear, y si no abres la cartera y aportas un dinero, puedes avanzar al siguiente nivel. Y Dices, lo no tienen voy a bien abrir ese juego estudiado. jamás. No voy a abrir ese juego. No, jueguenlo, o sea, es divertido, hay a quien le gusta, ¿no? Hay un fenómeno increíblemente raro, o que a mí me parece muy raro, en muchos de estos juegos de celular, de disparos, que ya tanto hombres como mujeres están en esos juegos, te venden ropa virtual. Okay. Y la gente gasta dinero a lo loco en la ropa virtual del juego. Tanto hombres como mujeres. Y creo que los hombres gastan más en ropa que las mujeres, ¿no? Pero sí están diseñados, porque Claro. hay psicólogos detrás que conocen el comportamiento y te van a decir, mira, si quieres abrirle la cartera, tienes que hacer esto. Y aquí, aunque sea un centavo, digo, tampoco es que tires toda la casa como en las apuestas, ¿no? Que es una pequeña diferencia. Una cosa es que tú no te des cuenta y le estás invirtiendo un chorro de lana y ya me gasté 4,000 pesos en este jueguito, y otra cosa es te apuesto mi casa, ¿no? Y Sí, que lo pierdes todo absolutamente, que eso fue una de las grandes regulaciones para las casas de apuestas, ¿no? A ver, el gobierno tenía tantos problemas que dijo, a ver, aguántame, ¿no? O sea, vamos a ponernos de acuerdo, no se valen este tipo de apuestas, no seas salvaje, claro. ¿no? Sí, pero al final Entonces, termina haciendo lo mismo, ¿no? Te pierdes en el mismo nivel precisamente por la adicción que genera esto. Y como dices, toda la gente que está detrás para poder generar este impacto, la necesidad de querer seguir, de querer avanzar, de querer tener algo que no tienes, como lo dices, como la ropa, como los accesorios, no sé, que se lleguen a comprar para cierta situación, gastando dinero real en cosas no reales. pero lo puedes aprovechar para educar, ¿no? Vamos a hablar del siglo XVI. Ahí tomen sus pelucas o Ujú. pónganse su peluca virtual, ¿no? A ver, a su avatar, pónganle su peluca. Y te pones a hablar del siglo XVI. ¿Por Ok. qué? Porque hay gente que le gusta coleccionar.
O sea, volvemos al tipo de los jugadores, al tipo de juegos, ¿no? Los juegos de rol. Así es, sí, sí, Entonces, sí. sí, hay que entender que hay juegos malignos que sí buscan tu cartera, ¿no? Pero hay elementos de esos juegos malignos que puedes aprovechar en tu favor. Por eso hay que conocer los juegos. Sí, creo que esto va con la pregunta que nos hacía Sagui Ortega, que dice, ¿qué tipo de juegos debo experimentar como docente para estimular los aprendizajes en preescolar y poder ofrecer opciones, propuestas pedagógicas? Pero a esta pregunta que está poniendo como muy específica del contexto, incluso yo rescataría varios elementos que ya has tocado, ¿no? ¿Qué tipo de jugador? ¿Qué tipo de diversión? Conocer como docentes cuántos tipos de diversiones hay y cuántos tipos de juegos hay para ver qué es la gama que yo puedo proponer, porque además cada docente tiene temas específicas que quiere incluir y a partir de más conocimientos, pues así se da la innovación. Cuando juntas una cosa con otra Claro, que no se ha creado, así se da la innovación dentro del juego, porque entonces claro, sería algo ya diseñado. claro, solamente voy a hacer una anotación. A nivel preescolar es diferente, todo el tiempo es juego, ¿no? Ujú, De hecho, el preescolar lo que va a jugar más es a la mímica. O sea, en cierta etapa del desarrollo, lo que buscan es imitar lo que hacen los demás. ujú, Entonces ahí es donde puedes explotar, pero pensaría más que en la época preescolar, el objetivo es desarrollar la mayor gama de habilidades posibles, correspondientes a su edad, porque obviamente en muchos juegos no van a leer, no tienen desarrollada la habilidad de leer. Segundo, no tienen desarrollada la habilidad de ser sociables. ujú. Les importa un comino Sí, el soporte de donde van a dibujar o donde van a hacer su plastilina, ¿no? Se salen de la raya. O sea, una cosa es la habilidad para controlarlo y ahí es donde estás dominando la psicomotricidad fina, pero, o sea, en un juego, pues es que básicamente todo es juego. ujú, Están explorando, están desarrollando habilidades, todo el tiempo están desarrollando habilidades. Incluso la habilidad del cuento, ¿no? Se están aprendiendo nuevas palabras a través del cuento. Resulta un poquito complicada la pregunta de decir qué juegos debo explorar. Creo que todos los juegos en determinado momento, a partir del proceso de reflexión, van a detonar ideas, ¿no? O sea, juegos para adultos van a detonar ideas que puedes aplicar en el desarrollo de habilidades de los infantes. ¿No? También hablando de las personalidades, después de los 4 años ya empiezas a detectar las personalidades y dices, este chamaco es así. Entonces, a lo mejor le gusta más este tipo de cosas, pero creo que lo más divertido es desarrollar más habilidades. O sea, ya sé para dónde vas, pero conoce las otras habilidades para que no te falten habilidades en la vida, ¿no? Y que tengas las mejores experiencias, las mejores herramientas para defenderte o, bueno, tampoco es una guerra, ¿no? Pero el coronavirus está en contra de ti y sí, tienes que sí, sí. aprender a defenderte de él. Entonces, ¿no? Este tipo de habilidades. Algo que me gusta mucho, mucho tiempo trabajé en una escuela Montessori, pues básicamente lo que veía en todo el nivel preescolar era juego todo el tiempo, Ujú, juego con responsabilidad, ¿no? A ver, te toca, eh, elige el material que vas a trabajar. ujú, Entonces, elegían el material y se ponían a resolverlo, pero realmente resolverlo era una suerte de juego. ¿No? claro. Guiado, dirigido, donde se le presentaba el material, se le dice, esto funciona así, y ahora te toca trabajar con él, ¿no? Entonces, a nivel preescolar, en ese tipo de temas, creo que dependería mucho del tema que quieren desarrollar y sobre todo volvemos a lo mismo, al desarrollo de habilidades Así. y cómo va a ser el proceso de reflexión con ellos, ¿no? Hace mucho que no trabajo esa vertiente, entonces difícilmente se me ocurre algo ahorita como para decir, no sé, colores. Ujú, Pues creo que no es la habilidad, sería la habilidad de reconocer colores, ¿no? En diferentes medios. Pueden ser ujú. medios digitales, pueden ser medios físicos, puede ser en telas, puede ser a la distancia, puede ser en corto, puede ser que símbolos, o sea, colores como símbolos. No sé, como que hay muchas posibilidades. De esto que rescatas tú, Héctor, creo que sigo cayendo en lo mismo. Eh,
el conocimiento en diferentes áreas, y todo esto desde lo que estabas plasmando de, bueno, el desarrollo, ya de decir, el juego como parte del proceso en el que desarrollan las habilidades, no como el fin para que logre el concepto o el tema, eso se me hace fundamental a rescatar en esta parte. Pero además es a partir de lo que puedes conocer como docente, lo que puedes implementar, porque además es que las editoriales, los de materiales didácticos, te venden cada cosa que a lo mejor se puede ver muy atractivo, juegan con colores, juegan con el material, con el tamaño, pero quizá no lleva implícito tal el conocimiento, porque si tú docente al final no sabes cómo utilizarlo, no estás aportando de si es la manera en la que se divierten o participan tus niños, si es la manera en la que quieren, va a perder el sentido. O sea, Claro. y la inversión, y la verdad es que ese tipo las ventas para el material pues son los que le ganan precisamente porque es una propuesta que te parece novedosa por algo que a lo mejor revisándole un poco más y haciéndonos más conscientes de toda esta gama que existe y conociendo al grupo, claro está, pues puedes aportar generando. Y lo que Claro. decías tú, además que hay maestros que le meten mucho al diseño de sus juegos y que ahí se quedan, no están siendo compartidos, no están siendo vendidos, no están, digo, en el mejor de los casos, ¿no? Claro, a lo mejor porque nunca les pasó por la cabeza, ¿no? Que lo podían compartir o lo podían vender. Así es. Pero es otra oportunidad actualmente y actualmente hay una gran facilidad para vender artículos, ¿no? O sea, o simplemente para hacer su página web personal, su blog, y ahí subir sus experiencias y compartir las experiencias para enriquecerse con otras personas, ¿no? O en los grupos de Facebook, o en los grupos de WhatsApp, o en los grupos de diferentes plataformas digitales, compartir estas experiencias porque a alguien seguramente le va a aportar un granito más y va a potenciar el juego, ¿no? O el juguete. Exacto, sí, sí, tienes toda la razón. Y créeme que como docente estoy así rescatando tantas cosas que digo, jamás lo había pensado. Tú ves un juego, con qué lo vinculo, le pongo un tema y se acabó, sin vislumbrar otras posibilidades que creo que pueden dar mucho más y nos llevan a otros contextos. Ahora sí experimentando este tema de gamificar dentro de procesos de enseñanza. Sí, hay una página Board Game Geek que se llama, que es una página especializada en juegos de mesa, y en Board Game Geek pueden encontrar que hay más de 150 mecánicas de juego diferentes para juegos de mesa. Ok. Entonces, partiendo de ahí, pueden hacer la cantidad de juegos que se les ocurra, ¿no? Claro, mira, me está diciendo justo Sagi que sí, que juegan todo, que juegan mucho en el preescolar, pero ahora con el distanciamiento quizás es donde va a empezar esta situación del problema por no conocer a los niños, ¿no? Empieza un nuevo ciclo escolar. Bueno, es que la verdad es que esta Mm. pandemia nos puso en otra situación, ¿no? Empieza el nuevo ciclo escolar, no conoces a tu grupo y cómo le hacemos para jugar con ellos en este espacio. Sí, eso plantea un reto muy interesante a nivel antropológico, creo, ¿no? O sociológico. Eh, Uno, ¿qué habilidades digitales les estamos aportando a los niños? ¿Con qué supervisión? Es muy importante, ¿no? En estos momentos, esa supervisión. ¿Y cómo vamos a lograr esa integración de los chicos? ¿No? A lo mejor me va a partir un rayo por lo que voy a decir, pero a lo mejor ya no es tan importante que amasen plastilina. Sé que es importante, ¿no? O sea, además, pero a lo mejor para las habilidades del futuro es más importante lograr dominar a través de un electrodo un dron, ¿no? Un electrodo en la cabeza de poder dominar cosas a distancia. Una telequinesis ahí rara, digital, ¿no? No lo sé, o sea, estoy hablando muy a lo loco. Obviamente no estamos en la etapa actualmente como para lograr eso, pero futureándole un poquito, ¿no? Futureándole a qué se viene los viajes espaciales, donde vas a estar confinado en una nave y no necesariamente vas a poder tener la libertad de salir todo el tiempo, ¿no? Y vas a estar en espacios reducidos, o simplemente el hacinamiento poblacional que también no te va a permitir salir, y que no necesariamente los niños necesiten de estar pegados a una pantalla, porque también es muy perjudicial, ¿no? O sea, ¿qué tipo de habilidades necesitamos desarrollar? Sí, sí, sí. Creo que ese es el análisis, como dices, antropológico.
sociológico, es que va a tener que ser multidisciplinario porque como es algo jamás visto y que ya vimos una parte de resultados, pero hoy nos toca implementar otra, creo que sí el juego lleva como tal una parte de la emoción, por decirte, eso digamos que es lo que llevas de gane, ¿no? Cuando vas a participar, pues llevas emoción de gane, pero ¿cómo le hago ahora para implementarlo? Ahora, hubo maestros que jugaron a esta parte precisamente de la representación, ¿no? Representación de personajes, hicieron videos y los invitaban a que ellos hicieran un personaje y estuvieran incluyéndose. Quizá en esta parte entró este tipo de juego, que podemos decir, es que no es un juego en donde él estuviera interactuando con un material o con sus compañeros, no, pero es otro tipo de juego, que vamos a lo que estabas diciendo, hay que conocer los tipos de juego, porque el hecho de que no esté con un material no quiere decir que no esté jugando. Claro, y también vuelvo al punto del desarrollo de habilidades, es qué materiales puedes sustituir, qué materiales puedes utilizar para sustituir. Digo, ahorita sí sabemos que requerimos 100% del apoyo de los familiares, ¿no? Que pueden hacer un poco de plastilina, o de Play-Doh casera, ¿no? Que te permita estimular eh, físicamente a los chicos, o que tengan los recursos de colores, que en muchas ocasiones el material los tienes en las aulas porque lo compartes. Y aquí lo que te estaría obligando es a que el familiar tendría que comprar todos esos aditamentos, ¿no? O sea, todos esos juguetes para poder desarrollar o estimular a los niños como lo harías en la escuela, ¿no? Pensando que el preescolar le vale un comino si está con otros o no. Digo, sabemos que es parte fundamental del desarrollo, ¿no? O sea, no me malinterpreten, solamente es decir que podemos trabajar algunas habilidades, hay otras que no, hay otras que inevitablemente tendremos que organizar fiestas COVID, ¿no? Y vénganse los niños a jugar y pásense el bicho, ¿no? Digo, no hagan eso, no es una salvajada, pero definitivamente habrá momentos en que tengamos que socializar, Sí. ¿no? Con muchas restricciones, con mucho cuidado, pero sí habría que hacer también ese tipo de dinámicas. A lo mejor pensando que la tecnología, ya casi todo el mundo tiene al menos un teléfono celular, estos videitos que hicieron de apagar la luz y tener luces neón y jugar, hacer pequeños videos con luces neón, ¿no? Con figurines, pues lo puedes hacer, ahora lo hago yo, vas tú, ¿no? Te toca a ti hacer el video y al que sea más creativo y buscas los elementos de habilidades que quieras desarrollar y los pones así como en reto, en competencia, y con el apoyo de todas las familias los pones a desarrollar esas habilidades, ¿no? No sé. Digo, sí me queda claro que el reto es muy difícil. A lo mejor habría que pensar en determinado momento en una educación multinivel, es decir, que muy al estilo Montessori, en el sentido de que primero, segundo y tercer años de primaria están en un mismo salón, conviven en un mismo salón y no necesariamente se sacan los ojos, ¿no? Lo mismo con las actividades virtuales. Hay chicos que tienen hermanos, a lo mejor de una edad un poquito más arriba, que puede ayudarles a hacer cosas en conjunto, o pensar en desarrollar actividades familiares en conjunto y que los familiares también formen parte del juego y que ayuden, o sea, que se desarrollen como individuos, porque luego está la mamá que dice, ay, qué hueva, ¿no? Qué flojera estar haciendo las cosas que yo ya pasé, ¿no? ¿Por qué matemáticas, no? Participa, ¿no? O sea, no seas tan grinch, también participa, te vas a divertir, ¿no? Y entonces hay un desarrollo también de los adultos y de los niños, que fue algo del fenómeno Disney, con la nueva ola de Disney, el resurgimiento de Disney con La Sirenita, El Rey León, ese tipo de cosas, que fueron películas que le hablaron a todos los niveles, ¿no? O sea, no nada más hablaban al nivel parvulario, sino también te echaban el doble sentido, ¿no? Entonces, así como, ¿qué? ¿No? Y te divertías, te la pasabas bien. En los juegos igual. El Serpientes y Escaleras, qué aburrido, ¿no? O sea, nada más tengo que tirar el dado y el dado decide por mí. Ah, pero ¿qué tal si le pones negociación en el ajedrez? ¿No? Y ahora se llama Catán, que es un juego donde no participan dos, sino participan cuatro personas. Es un juego de estrategia, de alta estrategia, pero al mismo tiempo tienes que negociar y chacotear y blofear
como una mezcla entre póker, ajedrez entre póker y ajedrez, básicamente, y te la pasas a todo dar. Es uno de los juegos más famosos actualmente. Ah, caray, mira, cuántas cosas se entera uno. Sí, sí. Entonces, pues bueno, esa es la importancia de conocer los nuevos juegos que hay, tanto de juegos de mesa como de videojuegos. Hay muchos videojuegos independientes, ¿no? También de gente independiente. Ahorita les escribo en el chat dos páginas en donde pueden consultar N cantidad de juegos. Hay muchos que son gratuitos, hay otros que son ridículamente económicos. Y pues bueno, el chiste es de que vayan explorando los diferentes tipos de juego. Dame un segundito y ahorita en el live comments, mira, y yo no los leía. Qué burro soy, pero bueno. ¿Dónde le escribo? Porque ya no vi dónde. Justo estaba ahí abajito en los comentarios, puedes comentar. Creo que no me permite, parece que no estoy logueado de alguna manera. Te lo escribo en el chat privado. Okay, sí, y ahí tú se los compartes. El primero es Board Game Arena. Y ahorita estamos fascinados con él, porque ahí jugamos juegos de mesa digitales y lo divertido es que los puedes jugar en un navegador. Puedes tener la máquina que sea y seguramente vas a poder jugar estos juegos. Y aquí sirva de oportunidad para invitarlos este 29 a nuestra Noctabunda, que va a ser nuestra noche de juegos virtual, para jugar, ¿no? Ya les compartiremos un poquito más de información. Y la otra página es itch.io, y allí son N cantidad de videojuegos, juegos de mesa, hay muchos que son print and play, que se imprime en casa y juégalos. Y pues bueno, hay N cantidad de páginas más donde pueden buscar juegos y donde pueden encontrar más material acerca de juegos. Les comparto el Board Game Geek, creo que se llama. No, ese se las debo, no tengo la liga ahorita muy clara. Que es donde aparecen los diferentes tipos de mecánicas de juego para hacer sus juegos, en donde se pueden apoyar para hacer sus juegos. Bueno, principalmente con Board Game Arena e itch.io, ahí pueden conocer N cantidad de juegos de todos colores y sabores. Habrá los que les gusten, habrá los que no les gusten, habrá temas tan trillados que tú digas, este tema no me interesa, habrá temas tan escabrosos como juegos de arte, ¿no? Que te hablan de situaciones duras de vida, o que hablan de género, o que hablan incluso de temas sexuales. En fin, hay N cantidad de juegos que vale la pena explorar, conocer las mecánicas, hacer la reflexión de cómo se están ocupando y entonces poderlas aplicar en el quehacer cotidiano. La verdad es que, Héctor, nos hiciste, me incluyo aquí como verdadero aprendiz, de verdad, que repensar tantas cosas con respecto a la gamificación, porque había yo visto muchos espacios, pero regresas pues es un juego, sin tantas consideraciones como esto, insisto, lo que más puedo rescatar es, el juego tiene que ser el proceso en el que desarrollan las habilidades los chicos, tiene que ser ese el fin. Ya si al final será una competencia, convivencia, colaboración, cómo lo vayan desarrollando, bueno, le puedes dar diferentes gamas, pero hay muchas cosas que saber para poder aportar a partir de, en verdad, quererle entrar a estos procesos de insertar gamificación o juegos en los procesos de enseñanza. Sí, que también siempre hago la advertencia, la mitad de lo que diga no lo crean y la otra mitad pónganla en duda, ¿no? O sea, una cosa es que hable yo de mi experiencia, que es de lo que más estoy hablando, ¿no? De cómo yo vivo el mundo de los juegos, y seguramente habrá quien sí me refute y me dice, los juegos sí te enseñan, ¿no? Y estoy consciente de ellos. De repente me peleo con el concepto, ¿no? Héctor, estás diciendo una tarugada, pero no, carnal, o sea, piénsale bien y no necesariamente te enseñan. O sea, sí te enseñan, pero depende de cómo los manejes, ¿no? Ahí sí les concedo esa razón, pero principalmente creo que es el desarrollo de habilidades, y esto lo tomo mucho de Huizinga, del Homo Ludens, porque el Homo Ludens te dice, el arte nace del juego, ¿no? Primero pintas para explorar la herramienta, y después te especializas y después lo vendes, y ya que lo vendes ya eres profesional,
¿no? Ya que alguien te paga por ese trabajo, te conviertes en profesional. Igual Ujú. el deporte. Primero te echas la carrerita, ¿no? Y después compites y ya cobras por competir, ¿no? Los atletas de alto rendimiento. Eh, entonces, de repente, pues, el juego, los videojuegos, para mí, se convierten no en arte, sino en el neoarte. Porque Ujú. estamos hablando de los nuevos juegos de arte, aparte del juego como entretenimiento, sino los nuevos juegos que hablan y que generan experiencias artísticas per se, y los Ujú. juegos de competencia. Ahí están los famosos eSports, ¿no? Claro. Entonces, es un reciclar a partir de las nuevas tecnologías. Y que también habla de una nueva forma de raza humana, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya es teórico y ya es meterse en camisa de once varas. Y hay muchos juegos que hablan de diseño de juegos. Que les puedo recomendar son libros de diseño de juegos. La mayoría están en inglés. No tengo, por desgracia, no me hice ahorita del recurso, pero busquen los mejores 10 juegos, los mejores libros para desarrollo de juegos, así, para desarrollo de juegos y les van a aparecer esos, ¿no? Más que buscar gamificación. Ok, como, O sea, como tal. uno es entender las mecánicas de juego, también en este sentido de la literacidad lúdica, ¿no? Es a Ujú. los mismos chicos, no nada más hacerles tú el juego, deja que ellos hagan sus juegos. Claro, Te aseguro que van a aprender tanto o más en ocasiones, porque es como el efecto de exposición. No te pongo a exponer para que tú les des la clase a los demás. Te pongo a exponer para que desarrolles tus habilidades de exposición y aparte te aprendas bien tu tema. lo mismo. Me gusta la propuesta de creen sus juegos, ¿sí? Sí, ¿Cómo jugamos con este tema, no? sí, claro, efectivamente. Ahí No, está la información, ¿cómo la conviertes en juego? sí, sí, ¿No? sí, ¿Cómo, sí. cómo haces tu nuevo Pokémon a partir de la entomología? O bueno, ya no de la entomología, sino a través de la tabla periódica. Ahí están los elementos de la tabla periódica. ¿Y ahí para qué sirve cada uno? ¿Cómo lo vas a convertir en juego? ¿No? Súper fácil. Y ahí es importante porque explorar los diferentes tipos de juegos, porque los niños igual se van a quedar clavados en los juegos que ellos conocen. El Ujú. chiste es también darles la oportunidad de conocer nuevos juegos. Claro, digo, eso es muy humano, ¿no? Mientras no me muevas y yo sepa qué hacer, a dónde voy y más si gano, mejor. Entonces, Claro. sí, 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 para que al reto. Pero la verdad es que sí, sí, es una plática de mucha luz, Héctor, de mucha luz, créeme, para repensar las cosas de otra manera, porque además en este momento, donde hay tanta información conceptual, que creo que basamos todavía la educación en aprender muchos conceptos que hoy ya tenemos a un clic de distancia, lo importante son las habilidades para comprender el concepto, interpretar el concepto, aplicar el concepto, y si esto nos puede llevar por ese camino o favorecerlo a partir del juego, pues creo que es una muy buena invitación. Las habilidades y la reflexión. O sea, creo que el proceso de reflexión es el más importante aún, más que la del desarrollo de la habilidad. O sea, la habilidad es una, pero la reflexión acerca de la información a partir de la habilidad, ¿no? Es donde las cosas cobran sentido. Claro, ¿qué hiciste? ¿Qué no hicimos? Que, como decías, además que salió mal, ¿por qué salió mal? ¿No? Que se terminó entendiendo, porque esa es otra, a lo mejor sí te puedo repetir todo lo que pasó. ¿Para qué sirvió? Ujú. ¿Quiénes se implicaron? ¿Viste qué hubiera pasado si no se hubieran implicado ellos? O si tú no hubieras implicado eso. Sí, ¿Para sí, qué sí. diablos aprendí matemáticas y no es sino hasta la preparatoria con geometría analítica que todas las cosas que cobran sentido? Así es. O sea, sí, valían la pena las matemáticas, ¿no? Pero pues, hasta que me enseñaron la geometría analítica dije, para esto sirven, claro, gracias. Claro. Años pasando por las matemáticas. Así es, Héctor. Pues bueno, la verdad es que una charla muy agradable, Héctor, en este tema que creo que a varios, y mira que la maestra que estaba con nosotros es maestra de preescolar y podía decir, no, bueno, está fuera de lo mío, pero creo que cuando vamos entendiendo este concepto, al final terminó diciéndonos, bueno, en su caso ha propuesto retos familiares y juegos competitivos para que los niños tuvieran esfuerzo, diversión, aprendizaje y convivencia, pero ya me dio mucha luz las ideas y dice gracias. Gracias a ti, Sagui, por estarnos siguiendo, porque creo que esta es la finalidad, que aprendamos todos, que vayamos compartiendo para crear mucho más.
en la medida de cada uno de nuestros espacios, ¿no? Y que esto vaya colaborando, Héctor. Héctor, ¿alguna invitación que nos tengas a lo mejor desde el Centro Cultural? Sigan las redes del Centro de Cultura Digital. La página web es centroculturadigital.mx. En redes sociales está como Centro de Cultura Digital o CCDMX, si mal no recuerdo, en todas las redes. Y particularmente del Laboratorio de Juegos nos pueden encontrar en todas las redes como Mermelada de Juegos. Mermelada de juego. Mermelada de Juegos. Y nace precisamente de la Game Jam, que es este juego de palabras en inglés, ¿no? De jalea de juegos, que después se modificó en Mermelada de Juegos. Entonces, es el nombre del laboratorio, Mermelada de Juegos. Mermelada de Juegos en todas sus redes sociales y centroculturaldigital.mx. Sí, centroculturadigital.mx, sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Gracias por compartirnos este tema y por permitirnos este rato tan ameno hablando de los juegos, del aprendizaje, de lo que tenemos que saber. Y pues bueno, de estos relajos que organizas, que ojalá nos invites pronto. Sí, el 29 estén muy al pendiente en nuestras redes, Mermelada de Juegos, les estaremos pasando la información pronto. Ok, pues muchísimas gracias. Te despido, Héctor. Gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Comunidad de aprendiz, creo que pasamos una tarde muy amena, un espacio ameno que de repente nos hace perder que no es solo una aplicación la que tenemos que aprender a usar, no es solo una plataforma la que ahora tenemos que implementar, sino cómo viene todo este recurso de lo que conocemos y de lo que podemos proponer como docentes. Al final, los que proponemos la intervención dentro de las aulas, como directivos, como docentes, incluso como padres de familia, para entrarle a todos estos procesos de enseñanza, somos nosotros, y creo que esta es una gran oportunidad. Hoy nos dimos cuenta a partir de este espacio, de esta propuesta, y bueno, pues la invitación es a seguir aprendiendo, a que siga compartiendo con nosotros en los diferentes espacios de aprendiz, hoy con este tema, y poquito a poquito irnos llenando y haciendo la comunidad más grande, opiniones más informadas, ya lo sabe usted, aquí estamos en Aprendiz para hacer su espacio. Le estoy compartiendo las diferentes ligas, que era Centro Cultura Digital MX, estas que son las dos direcciones que nos dio, aquí están las dos direcciones que nos dio para recomendación. Yo en un ratito más le regalo un post de todos modos con estas recomendaciones para que usted las vaya siguiendo. Y bueno, pues no me queda más que agradecer su presencia, el que haya acompañado este espacio en vivo o en diferido, ya que nos está viendo, muchas gracias. Y el día de mañana vamos a estar a las 5 de la tarde presentando el fichero ludomotriz de educación física con Héctor Pérez, que va a estar compartiendo con nosotros en nuestro segundo evento especial de aprendiz. Y el día jueves, acuérdese, estamos con el tema el psicólogo Ramón Luna García con el tema infidelidad en tiempo de red. Yo soy Alma Lorena, gracias por haber estado con nosotros. Me despido y nos vemos el día de mañana.